Sí, hay que alejarnos, hay que alejarnos. Tenemos que salir adentro, no podemos estar ahí parados. Sí, Sigue moviendo. Tranquila, ¿qué pasó? Tranquilos. Hay un grupo en Facebook llamado Peruanos en Buenos Aires, del cual soy miembro. Cuando envié una solicitud para unirme a este grupo me preguntaron, ¿por qué deseas hacerlo? Mi respuesta fue, porque creo que es importante, estando en Buenos Aires, sentirme parte de la comunidad de peruanos. Me enteré de que iba a haber una función especial de la película peruana Huayna Pacha, hasta entonces inédita en Buenos Aires. A lo mejor a mis compatriotas les podía interesar este evento. Luego de este tímido acercamiento, me animé a dar un paso más hacia adelante. Había llegado la hora de traspasar los límites de la virtualidad y entablar contacto directo con alguien del foro. Puse como referencia una pequeña muestra de mi trabajo, un detalle para ganarme la confianza de aquel peruano o peruana que después de ver mi publicación quisiera participar del experimento. Hasta que alguien finalmente respondió mi mensaje. Mira, yo nací en un distrito que se llama Chugay, en la provincia de Huamachuco, del departamento de La Libertad. Mi nombre, bueno, me bautizaron el nombre de segundo, pero acá en la Argentina, gracias a la posibilidad que nos dieron del cambio de identidad, actualmente mi nombre es Analí. Yo llegué el 29 de enero del 99 acá. Y después, viste, bueno, vine con un sueño, con una meta, con un propósito de hacer algo, ¿no?, para mí, y también mostrarles a mi familia que sola puedo, que no necesitaba ayuda, sino que con los valores que ellos me inculcaron, yo pueda salir adelante. Yo en Perú hice unos cursos de gastronomía, entonces cuando yo vine acá, bueno, como todos, ¿no?, empezamos a trabajar. Trabajé en un taller de textilería, fui vendedora. Después, de a poco, viste, fui metiéndome a lo que es gastronomía, empecé vendiendo comida en bandejitas ahí en Avellaneda y así fui creciendo. Dime, ¿qué fue lo que te motivó a responder a la publicación que hice en el grupo de peruanos en Buenos Aires? Lo que me motivó a mí es que yo siempre, viste, quise contar parte de mi vida, que tal vez si yo le pudiera contar, ¿no?, desde cuando yo empecé, desde que era niño, cómo fui creciendo, cómo fui desarrollando, cómo fui tomando. A veces es difícil, o sea, aceptarse, ¿no?, como no es, porque desde que uno, o sea, tiene uso de razón, te vas dando cuenta quién eres y realmente te miras en un espejo y dices, ¿por qué? No encuentras una explicación.
Entonces, ya que se me dio esta oportunidad, ¿no? Y gracias, digo, tal vez pueda contar algo de lo que uno vive, que tal vez nadie sabe, porque como te digo, es como si viviéramos en una cápsula, que todo pasa por nuestro alrededor y nos dan cuenta que tal vez somos seres humanos también y que necesitamos, como dicen, cariño, amor, respeto y todo eso. Cuando vine acá, vine con una perspectiva, ¿no? No tal vez hacer un cambio en mi vida, pero las cosas fueron dando porque, viste, al sentirse, como dice una, porque una se siente mujer, ¿no? Porque una dice, bueno, hay un cuerpo de hombre, pero en el fondo de ti, o sea, piensas diferente. Entonces, un día es como si tuvieras encerrada a alguien adentro y no le dejas salir. Entonces, cuando uno dice, no, ¿qué me está pasando? Quiero liberar esto que tal vez te hace sentir mal a ti misma porque creas en ti una amargura, un resentimiento, porque uno mismo no lo crea, porque después que te digo, cuando yo me liberé y dijo, no, me voy a vestir en mujer, es como si me hubiese liberado de algo, por el hecho de ser una chica trans, ¿no? A veces los chicos no se atreven a decir sí salgo contigo, ¿no? Sino que siempre te mantienen oculto, siempre vos tenés que ser la que estás tras de la pared, que nadie se entere, que nadie sepa, y eso a veces te hace sentir mal, ¿no? Simplemente porque eres diferente y te niegan ese derecho tal vez a ser feliz. Tengo una amiga que también es trans, que también está en la colectividad, ¿viste? Que es una animadora. Y a veces siempre chocamos, ¿no? Pero yo le digo, yo soy mujer. Y ella me dice, no, somos chicos. Pero le digo, yo me siento mujer. Y a mí a veces le digo, el hombre que está conmigo me tiene que respetar, me tiene que querer, me tiene que amar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le tengo que permitir? Porque él me dice, a veces no me dice, no, yo si estoy con un chico y él está con una chica, yo la permito que esté con la chica. Pero le digo, ¿por qué? Si yo me siento mujer, él tiene que ser mío, ¿no? No es que uno sea posesiva, sino creo que los valores te enseñan a que esa persona que quiere compartir tu vida, no sé si es por un día, por una hora, por un tiempo, pero está contigo y tiene que respetarte. Pepa ya me había dado mucho más de lo que hubiera podido imaginar. Había salido prácticamente de la nada y me había dicho en media hora más de lo que otras personas dicen en toda una vida. Yo estaba más que complacido con su testimonio y estaba listo para dejarla ir, pero ella tenía otros planes en mente. Pepa no iba a dejar que esto se acabe sin traer la casa abajo. Gracias también por la oportunidad. Yo, si me tienen en cuenta, cualquiera tengo mucho para contarles. ¿Por qué me vine del Perú acá? ¿Por qué te viniste al Perú acá? A ver, ¿por qué? Mira, yo como te digo, yo fui muy huraño, chiquito. Tenía miedo a todo, tenía miedo, o sea, vivía ese mundo, como te digo, sabía lo que era, pero no quería mostrar. Quería fingir lo que no era, sentir algo que no sentí. Entonces, muere mi papá, no tengo papá. Yo estaba estudiando abogacía, que hice apenas un ciclo después que muere mi papá. Yo me relajé, no quise estudiar más porque a mí siempre opté por la cocina. Y un día, viste que mi hermano me dijo, ¿no?, que quería realmente ser. Entonces yo le digo, me gusta la cocina. Y mi hermano me dice, no, pero viste aquí en Perú el machismo, dicen, eso es para mujeres, no es para hombres. Y me dio un cachetazo. Entonces yo me fui de la casa de él y bueno, me fui a vivir sola, empecé a buscar trabajo y es ahí cuando yo conozco a un chiquillo que era el hijo de mi jefe, ¿no? Y empezamos así a tener amistad, hablábamos todos los días y después el chiquillo era un modelo allá de la Coca-Cola, de firma de ropa y todo. Tenía una mente muy abierta y él me descubrió, ¿entendés? Me dijo que si yo era así tenía que mostrar cómo era para que
porque me decía, hay chicos que sí gustan de usted, pero no te muestra cómo eres, nunca va a ser feliz. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, viste, yo me fue gustando el chico, y tenía 17 años y yo tenía 22 años. Y bueno, hasta que un día yo se lo dije que me gustaba, y él me dijo que estaba loca. Entonces yo le digo, viste, lo mismo que me dice vos, me va a decir otra persona. Entonces prefiero seguir, o sea, vivir este mundo, este encierro, antes de tal vez herirme más, ¿no? Y después un día yo, como yo trabajaba con el padre, le digo, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir. Me voy a ir porque, o sea, me estoy haciendo daño yo, ¿no? Entonces me dice, pero no te vayas, me dice. Le digo, es que sí me tengo que ir porque cada vez, o sea, te vas metiendo, ¿no? Es ahí cuando un día él me dice, bueno, antes de que te vayas te invito a cenar. Me invitó a cenar, me llevó flores, eh, y a mí me impresionó, ¿viste? Me invitó a tomar champán, después nos fuimos a mi cuarto donde yo vivía. Al verme un poco ebria me empezó a besar, y es ahí cuando yo reaccioné, le dije que no, que yo no quería. Entonces, bueno, ahí le dejé y así fue pasando el tiempo. Después me dijo que seamos novios, empecé a salir con él todos los días, ¿viste? Nos veíamos después del trabajo, obvio el papá no sabía. Y después un día me invitó para ir a la fiesta de Halloween, yo no fui. Y desde ese día cambió conmigo. Ya no era el mismo, ya no había los besos, los abrazos. Y yo me daba cuenta y algo pasaba, ¿entendés? Hasta que llegó su cumpleaños, fue en agosto, 3 de agosto, que él me dice, vámonos de viaje. Y yo me fui de viaje con él para su cumpleaños, bueno. Y ahí pasó todo, ¿viste? Yo no quería, pero pasó. Entonces ese día que pasó, se me ocurre preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó con la chica que supuestamente llegó esa vez a la casa del papá? Y él me dice, antes de decirte qué es lo que pasó, me dice, quiero que sepa que yo durante este tiempo, me dice, no te amo, pero te quiero. Entonces yo le digo, pero yo quiero saber qué pasó con la chica. Entonces ahí me dice, mira, ¿sabe qué? Esa vez que vos no fuiste, me dice, conmigo a la fiesta de Halloween, yo conocí a esa chica, me dice, y le pedí que sea mi enamorada, y me dijo que sí. Yo empecé a salir con ella, me enamoré, yo todos los días me dice que te dejaba a ti, yo me iba a la casa de ella para verla. Y pasaron 3 meses, me dice un día la chica, me dijo que pasaron 3 meses y que no me quería y que como no logró quererme en 3 meses no me va a querer nunca. Y yo me decía, ya estaba enamorado de ella. Entonces agarró, me decía, abrió su puerta y me dijo que me vaya. Me dice, y yo me fui a casa, lloraba, y entonces ahí dice que él dijo, ¿no? Ahora toda chica que pase, que se cruce por mi camino, o sea, le voy a usar y lo voy a dejar. Entonces ahí cuando él me dice que dijo, pero primero voy a empezar por ella, no por mí. Y cuando eso me dijo, fue algo muy fuerte que me hizo pedazos, porque yo no esperaba eso, ¿entendés? Y me quebré mal porque yo dije por ahí, o sea, vos lograste tu objetivo conmigo, ¿no? Y eso, o sea, me cambió la vida. ¿Por qué decidiste? Ahí es cuando yo le dije, viste, estamos en el campo de mis papás, ahí yo se lo dije, ¿sabe qué? Nos regresamos y me regresé a... Pero yo antes más chiquita era muy rebelde, era muy malcriada con mi familia, ¿viste? Entonces ese día me di cuenta que no era nadie y que le pedí perdón a mi mamá, a mis hermanos, a todos, pues me sentía mal. Entonces ahí cuando nos regresamos a Trujillo, le pedí que por favor me quería venir acá. Dije a mis hermanos que me ayuden, a mi hermana que estaba acá le dije que me ayude, que yo no quería quedarme allá. Porque, o sea, lo que viví fue algo muy fuerte, muy feo, que creo que por más que no sea mujer, o sea, no mereces eso, ¿no? Que
que digan, primero voy a empezar por ti. Y bueno, y te viniste para acá. Y me Tu vine. hermana estaba acá. Sí, mi hermana estaba acá, entonces yo lo rogué que me mandase el pasaje y me dijo, primero me dijo no, después, bueno, me dijo está bien, yo te mando y de ahí me vine y no quise volver nunca más para allá. Los días pasaron y no volví a saber de Pepa. Ella simplemente dejó de responderme. Al parecer tampoco leía mis mensajes. Me metí a sus redes sociales para indagar sobre su paradero y fue allí cuando me encontré con una serie de publicaciones misteriosas que hacían suponer que algo andaba mal. En todo caso, yo no era la única persona en la ciudad que buscaba dar con la Pepa. Fue entonces que me dirigí a la avenida Rivadavia, al 7200, en el barrio de Flores, lugar donde la Pepa tenía su restaurante. Tal vez algún vecino de la zona conocía a la Pepa y podía proporcionarme alguna pista sobre su situación actual, o al menos informarme si ella se encontraba sana y salva. Eso escribo en la carta, acá tengo, puedes consultar. Claro, llamas y preguntas el precio. Acá está el teléfono, a la web. El pollo entero. Sí. 6.95 está. Llegamos hasta esta zona Sí. porque yo vi en Peruanos en Buenos Aires un anuncio de un restaurante que está acá a 2 cuadras que se llama La Pepa. Claro, claro, es más, Sí. ella fue socia mía en un momento acá. Este restaurante lo abrimos con ella acá. No me digas. Sí, lo abrimos y bueno, lamentablemente no funcionó porque a veces no siempre uno tiene, creo que a veces en las sociedades no siempre funcionan bien cuando no está bien sentado con un capital importante en donde puedas delegar todo a través de ciertos roles que le correspondan a cada uno, ¿verdad? Entonces no es fácil. Y bueno, no funcionó y al año, bueno, yo tenía el 70% acá, es el 30%, y bueno, decidimos en mutuo acuerdo disolver la sociedad. Ella primero trabajaba conmigo en un restaurante que yo tenía en Palermo. Trabajaba conmigo, trabajaba para mí. Era una persona divina, que le gustaba el trabajo, entonces me dio pena que cierre, porque bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué cerró? Parece que nunca llegaron a habilitar el restaurante. Tenía muchas falencias en la estructura, no sé, en el tema tanto de los baños y toda esa cosa. Parece que ella lo recibió en mal estado, entonces no estaba bien.
Y bueno, Nos dijo que su local estaba cerrado, clausurado, pero luego perdimos comunicación con ella sí. y no hemos vuelto a saber de ella. No, nada, es que mira, es precisamente casi un mes que ella me llamó para ofrecerme el mobiliario que tenía ahí, vendiendo. Y bueno, quedamos en un sábado a encontrarnos para ver lo que había. Y a partir de ahí el teléfono, nunca más logré tener contacto, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. La verdad no tengo nada no tengo idea qué pasó. Desde entonces me imaginaba a la Pepa regresando a su querido negocio, un día cualquiera, casi de incógnito. Quería creer que ella solo estaba de vacaciones o que quizás sintió la necesidad urgente de volver al Perú. Una parte de mí también empezó a creer que nada había sido casualidad, que la Pepa sabía muy bien lo que hacía cuando acudió a grabar su entrevista. Quizás había grabado un mensaje de despedida, una carta a corazón abierto para que nunca lo olvidemos. Lo que no sabía en ese momento es que todo estaba a punto de cambiar a nuestro alrededor y que aquello que conocíamos como la normalidad estaba a punto de entrar en crisis. Hoy recordé lo que te escribí al partir de mi tierra natal. Como un aroma de flor te sentí al pensar. Luego de pasar toda la pandemia en Lima, ya había perdido cualquier esperanza de volver a saber de la Pepa, hasta que un día me encontré en YouTube con un videoclip, un estreno hecho por peruanos en Buenos Aires. La canción se llamaba La Carta y contaba una historia que se me hacía familiar. Inmediatamente reconocí a su actriz principal. Me di cuenta de que yo no era el único cineasta enganchado con la Pepa y sus increíbles relatos. Había llegado la hora de que documental y ficción sostengan un diálogo. Gracias te decía en esa carta, todo lo vivido me enseñó. Esto surgió porque, en fin, la Pepa me comentó un poco su historia, lo que a mí me pareció genial. Toda interpretación como cineasta, a veces uno se hace la película. Entonces le dije, mirá, wow, ¿qué te parece mejor si lo plasmamos en un corto? Entonces me dijo, sí, estaría bueno, plasmamos tu vida, una parte de tu vida en el videoclip. Y le encantó. La vida de la Pepa tiene una vida bastante, por ser una persona de su género, tiene muchas historias que contar ella, tiene muchas historias. Creo que capté solamente las partes más fuertes y lo simbolicé en el video. Si fuera un cortometraje o una serie o una película, creo que le hubiera dado otro estilo. Pienso yo involucrar muchas más cosas, un poco más de su vida, contar las experiencias, las frustraciones. La persona de su género sufre mucho y la verdad que es muy triste. Pero no quise mostrar mucho en el videoclip. Es más, en el videoclip se aprecia cuando ella sufre un poco, ¿no? El desamor. Y también son personas muy cariñosas. Por ejemplo, en el momento en el videoclip, cuando se reencuentra nuevamente con ese amor después de un año, las lágrimas se le caían, el beso y el conjunto de bailarines que estaban alrededor le dio un ambiente muy cálido, y eso quise retratarlo
y no terminar en una profunda tristeza. Porque creo que todos nos merecemos un final feliz, ¿no? No lo esperaba lo que vio, porque me dijo la verdad que esto para mí es un sueño total. Estuve presente en la misma grabación y verme a mí misma es algo que no lo puedo creer. Es algo inexplicable para mí. Eso fue lo que me comentó y la verdad que uno se siente, ¿no?, contento cuando te dicen algo así. Mira, en toda mi carrera como director yo grabé en total 160 videoclips. Creo que el género trance fue algo que me faltaba. Pero creo que estamos en una época, un tiempo donde las cosas se liberaron. Creo que las personas también se merecen, ¿no?, sus derechos, ser libre al expresarse. Y creo que fue algo que me faltaba a mí también expresar. Ni enteramente documental, ni enteramente ficción. La vida de la Pepa no se detiene, prosigue a su propio ritmo, como siempre lo ha hecho, desafiando las leyes de la gravedad. Ella es una película en búsqueda de un director, una novela en búsqueda de un autor, una canción en búsqueda de un compositor. Y hay muchas cosas, o sea, que contar, ¿no? Como te digo, pero se requiere de tiempo, se requiere de ¿cómo te puedo decir? Hay mucha, como dice, detrás de uno hay misterios que tal vez hay mucha gente que desconoce. Al pensar en la carta. Al partir de mi tierra natal, como un aroma de flor te sentí al pensar en la carta. Una primavera lo nuestro duró, cultivamos la felicidad. Le diste alas a mi corazón, eso no podré olvidar. El destino me llevó tan lejos de ti, dejé atrás mi familia, mi mundo, mi primer amor. Me fui solo para saber quién soy. Hoy revive en mis labios el sabor de aquel adiós.